Bien, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la última tutoría, la tutoría número 10 de la asignatura de Estado y Sistema de Bienestar y vamos a ver pues, el último de los temas nuestros, ¿vale? Vamos a compartirlo un momentito, vamos a buscarlo, un segundo y rápidamente vamos a trabajar, porque lo que vamos a ir viendo precisamente es el último de los temas que son los servicios sociales y el trabajo social. ¿Cómo lo vamos a plantear? Vamos a ir desde esferas más internacionales hasta el caso concreto español. Entonces, dentro de lo que serían las dimensiones internacionales que vosotros tenéis en vuestro libro, en vuestro manual, os vais a dar cuenta de que el trabajo social, bueno, la dimensión internacional, pues tiene una trayectoria, tiene una historia que también la hemos podido ver en otras asignaturas, no tanto en esta, pero que es de una importancia tremenda que consolida nuestra profesión y nuestra disciplina científica a nivel mundial. El libro os recomienda o recuerda, por ejemplo, el famoso Servicio Social Internacional, el SIS, que se creó en 1921, en concreto con sede en Ginebra, que fue la primera asociación creada para ayudar a los desplazados de la Primera Guerra Mundial. Y ya ahí hablamos de servicios sociales. ¿Os dais cuenta que el tema confunde trabajo social y servicios sociales, y hay veces que hablará de servicios sociales y hay veces que hablará de trabajo social? Por ejemplo, esto no es trabajo social, aunque hubiese trabajadores sociales, lo que se estaba dando era un servicio de tipo humanitario, de tipo acogida o de tipo de ayuda a personas desplazadas por el fenómeno de la Primera Guerra Mundial. También estaría la Unión Católica Internacional del Servicio Social, UCI, en 1925, si os dais cuenta, al poco tiempo, que se creó en Milán, ella se dedicó más a la creación de centros de formación de trabajo social en toda la América del Sur, Asia y Oceanía, que ya nos pone en la antesala. Fijaros, esta sí, aunque se llame de servicio social, básicamente estamos hablando de formación para el trabajo social, pero que en aquella época se llamaba formación para el servicio social, algo así como que hacía un trabajador social, daba servicio social, ¿vale? Muy importante en la esfera internacional, la primera conferencia internacional de servicio social, CIS, que fue en París en 1928. Si os dais cuenta, París siempre ha sido sede o eje central de muchos aspectos internacionales que tienen que ver con el desarrollo social y, pues, como no podía ser menos, pues también estaría ahí el trabajo social o en este caso el servicio social. También estaría la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, que es la famosísima IASH, que se creó en 1929. Esta IASH sigue existiendo, de hecho hoy día es miembro del Sistema de Naciones Unidas y se encarga de desarrollar la actividad del Consejo Económico y Social, el ECOSOC, de la UNICEF y UNESCO. Ya sabéis que ECOSOC, UNICEF y UNESCO están dentro de ONU, ¿vale? Y son dimensiones de las Naciones Unidas que tienen aspectos o dinámicas sociales, y evidentemente ahí los trabajadores sociales tenemos mucho que decir. Por eso entidades o asociaciones que nos representan están en esos órganos internacionales, ¿vale? Muy importante para nosotros en el desarrollo de nuestra profesión pues fue nuestra Federación Internacional de Trabajo Social, que ahora mismo está plenamente vigente. En castellano sería la FITS, en inglés sería International Federation of Social Work, IFSW, ¿vale? Que se crea en 1956, en este caso en Múnich, ¿vale? En Múnich. Más cosas a nivel internacional. Estaría, por ejemplo, o que influye en el desarrollo de nuestra disciplina, del trabajo social, de los servicios sociales específicamente, que es de lo que se trata en este tema, es la importancia que va a tener para nosotros la Declaración Universal de los Derechos Humanos, París, 1948. Hay una serie de artículos que hablan de aspectos tales como, por ejemplo, el artículo 22, seguridad social, derechos económicos, sociales y culturales, habla de impulsar esos derechos. Ahí somos protagonistas, somos muy importantes ahí. Otros, por ejemplo, sobre el tema del trabajo y condiciones satisfactorias y protección de desempleo. Fijaros, por ejemplo, cuando hemos hablado de la última sesión que estuvimos hablando de políticas europeas, ¿vale? Política socioeuropea, que básicamente era una política de corto, de tipo laboral, ¿no? Orientada al empleo, ¿no? El artículo 25, nivel de vida adecuado, son resúmenes, ¿no? Asegurar un nivel de vida adecuado, familiar, salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales,
desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez a toda la población, ¿no? Que es lo que marcaría la Declaración de Derechos Universales. Ahí, evidentemente, hay mucho trabajo social, el de 26 que es dedicado a la educación, el 27 a la participación en la vida cultural o de la comunidad. Para nosotros, participar en la vida cultural de la comunidad, básicamente lo que estamos refiriendo a la integración, inclusión social, ¿vale? Con lo cual son elementos de base fundamentales para el trabajo social contemporáneo que tiene ahí un reflejo. El libro lo que hace ahora es contaros, en función de los diferentes colectivos, qué cositas hay a nivel internacional que fundamentan tanto las políticas de servicios sociales como el ejercicio del trabajo social. Por ejemplo, en el campo o en el apartado del envejecimiento, pues encontramos muy importante la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento que se celebró en Viena en 1982. Prácticamente todas las políticas, todos los tipos de políticas sociales gerontológicas se crean y se establecen en Viena en 1982. Esa Asamblea Mundial fue importantísima para todo el trabajo con las personas mayores a nivel mundial. La segunda fue aquí en Madrid. Fue en España a través de la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de Madrid 2002, que además permitió crear un documento que es muy bueno, muy potente, que es referente mundial, porque además fue un consenso mundial, sobre, que se llama Plan de Acción Internacional, nosotros llamamos Madrid 2020, la gente que trabajamos con los mayores, pero se llama Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, Madrid, 2020, no, 2002, ¿vale? Madrid 2002. Ese documento surge de esa segunda Asamblea Mundial y establece los ejes y las maneras y las formas y aumenta estrategias que no se recogieron en su día en la de 1982 para el trabajo, la protección y el cuidado de las personas mayores y del envejecimiento a nivel mundial. En el sector o en el campo de mujer, colectivo mujer, importante que os mencione el libro, pues estaría, fijaros que te tarda en la historia de la humanidad en dar una conferencia mundial sobre temas de mujer, ¿vale? Fue en 1995, Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín. ¿Por qué en Pekín? Pues básicamente porque es estratégico. Se coge un país asiático, se coge China, se coge un contexto donde la mujer, está muy castigada y que requiere un impulso, es muy simbólico, ¿vale? Ahí también se establecieron estrategias importantes y se hizo un estado de la cuestión a nivel mundial muy fuerte. Yo os invito a que entréis, creo que hay suficiente parte en castellano, si no pues en inglés, pero entrar a las conclusiones, a los documentos que se elaboraron a partir de Pekín 1995. En temas de mujer, hombre, pues muy importante UNIFEM. UNIFEM es un fondo que pertenece a Naciones Unidas, igual que está UNICEF, ¿vale? Que es con la infancia, etcétera. UNIFEM es el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer. Este fondo se crea en 1973 y es un eje internacional mundial, ¿vale? De políticas sociales, entre otras, que van dirigidas al colectivo mujer, sobre todo en aquellos sitios donde pueden necesitar intervenciones o acciones prioritarias. Aún así, queda muy lejos de lo que falta por hacer. El INSTRAP, que es el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer, también os lo mencionan en el libro y es un organismo que creo que también es importante que lo tengáis en mente, ¿vale? En el campo de la toxicomanía, os pone el libro drogadicción, ¿vale? Destacan a nivel internacional el ONUD. Ahí lo tenéis como se escribe, ONUDD, Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Oye, ¿esto ayuda a las personas que tienen problemas de toxicomanía o de droga o a sus familiares? No. Muy malo, porque esto lo único que hace son programas de comunitarios de prevención, rehabilitación y tratamiento que son terriblemente escasos. Lo que se trabaja aquí básicamente es la lucha, pero lucha, ¿vale? Lucha del comercio de drogas, programa mundial de vigilancia de cultivos ilícitos a través de aviones espías, aviones no espías, satélites, programa de evaluación y asistencia jurídica, que hay algo, y algo de alternativa económica a comunidades cultivadoras de drogas. Recordad que cuando se cogen grandes regiones del mundo donde se cultiva droga es porque a lo mejor las regiones de esa parte del mundo han tenido como salida ese tipo de cultivo. Si queremos que dejen de cultivar droga, tendremos que ponerles sobre la mesa otras alternativas que no sean la droga, ¿vale? Y de las que puedan vivir dignamente. En el campo de la salud,
Bueno, evidentemente, y fíjate ahora con lo del COVID, todo lo que tenemos, la que más importante es la creación de la Organización Mundial de la Salud, que se crea también en 1948, que es el eje referente mundial internacional en aspectos que tienen que ver con el mundo sanitario y las necesidades de tipo sanitario. También destaca el libro la Asamblea de la Salud y el Programa de Salud para Todos, o la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización, que trabajaría aspectos precisamente de política sanitaria mundial en este respecto. Ahí estaría, entiendo, también los programas COVID, que espero que se estén desarrollando, que sé que no se están desarrollando, pero que se desarrollen a nivel mundial. Muy importante también el Fondo de Población de Naciones Unidas, un UNFPA, ¿vale? Lo tenéis ahí escrito, que es el que trabaja en todo el mundo a fin de proporcionar servicios de salud reproductiva para que las personas puedan conservar su salud y planificar su familia y su futuro. Estos son los programas que se dedican al control de la natalidad. Básicamente es con los pobres y básicamente es para que los pobres no tengan hijos, ¿vale? Es así de duro y así de claro. También se mezcla con políticas de igualdad, que tiene una base de políticas de igualdad con mujer, pero la base fundamental es que se hace básica y exclusivamente con personas pobres o personas humildes. Deja muchísimo que desear y estaría en la línea del Robert Malthus o el neomalthusianismo, ¿vale? Pero bueno, ahí está, ¿vale? En infancia y familia, a nivel internacional, pues, quien destaca el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que es muy conocido, que siempre pues en Navidades pues venderá crisma, ¿vale? Y en educación, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que en este caso es la UNESCO, que también es muy importante, sobre todo cuando en España se declara de bien de interés cultural mundial. La UNESCO es la que declara una ciudad o declara patrimonio histórico, etcétera, etcétera, porque no solamente es educación, sino que también es ciencia y también es cultura. Pero ahí estaría también parte de servicios sociales y de trabajo social. Como veis, estamos siempre en una esfera muy, muy internacional. En el campo de la discapacidad deberíamos de poner diversidad funcional, pero el libro ya sabéis que no está actualizado. Muy importante, los derechos, la Declaración de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, que se hace en 1970, o la Declaración de los Derechos de los Impedidos del 75. Por favor, el lenguaje es terrible, pero el concepto impedidos es un concepto muy arcaico y antiguo, pero que, por ejemplo, en el campo jurídico todavía lo podéis escuchar, ¿vale? En el año internacional se hizo en 1981 y destaca especialmente el libro los progresos que se han hecho a nivel mundial, el impulso que se le ha querido dar a lo que tiene que ver con salud mental. Y fijaros que ahora mismo la salud mental es un tema a debate muy, muy importante a nivel mundial, porque está realmente abandonada en muchos casos y que deja muchísimo que desear, sobre todo a niveles económicos, políticos, sanitarios realmente y sociales. Es un aspecto que todavía nos queda muchísimo, muchísimo por desarrollar. Yo no hablo a nivel internacional, sino que nos podemos ir perfectamente a la realidad española. Muy importante, se menciona el tema del SIDA y el VIH. Ya sabéis que hay una entidad de Naciones Unidas que incluso se crea para esta problemática, que se llama ONU-SIDA, perdón, de 1996. No sé si se creará una con los años que se llame ONU-COVID, porque muy probablemente terminemos creándola a nivel internacional. Pero esta es específica de esta enfermedad y de todo el impacto que tiene. Pensad que mientras que ya en los países desarrollados y avanzados la enfermedad el SIDA no tiene por qué implicar muerte, en otros países el SIDA es endémico y además directamente produce la muerte porque no hay manera de financiar tratamiento farmacológico, ¿vale? Bueno, estaría aquí la declaración de compromiso de lucha contra el SIDA de 2003, del que se han generado ejes muy, muy importantes, pero ya digo, deja muchísimo que desear porque ahí hay muchísimos intereses, sobre todo de tipo farmacéutico. En el campo de los refugiados, muy, muy importante, estaría ACNUR, que sale recurrentemente en noticias y sale recurrentemente en general en la televisión. Es la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, que se crea en 1950, que justamente, si os dais cuenta, estamos ya terminando la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es tan importante? Porque es la que ayuda en los conflictos armados o cuando se producen desplazamientos poblacionales. Es un fenómeno que aquí en España ya nos queda lejos, pero que es terriblemente grave,
¿vale? Las fronteras de la Unión Europea, sobre todo en la zona este y sobre todo aquella que está más pegada a la parte turca, etcétera, etcétera, tiene gravísimos problemas de desplazamiento de refugiados, donde además nosotros evidentemente pues ni los vamos a dejar entrar y ahí se van a quedar porque utilizamos a otros países de tapón para que no entren en la Unión Europea y tampoco se les pueda atender. Bien, en la dimensión internacional también es muy importante o son muy importantes las políticas de reducción de la pobreza. Está la Declaración del Milenio para 2015, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el PNUD. Yo os recomiendo que entréis a ver el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene su página web, tiene buenos informes. Otra cosa es lo que se hace o lo que se puede hacer, pero por lo menos el dibujo de la pobreza en el mundo lo podemos ver bastante claro. Y también las aportaciones del Banco Mundial a través de la Asociación Internacional de Fomento. Son organismos muy cuestionados porque Banco Mundial y Asociación Internacional de Fomento, el fomento es el fomento para el desarrollo económico, muchas veces queda alejado de los intereses reales de reducción de pobreza y se quedan en puro mercado. Es así de terrible, pero es así de real. Asuntos humanitarios, bueno, pues también vamos a encontrar organismos como el Comité Permanente, que es permanente porque siempre se pueden producir incidencias, y de coordinación del socorro de emergencia, que es el que activa los protocolos de emergencia cuando en alguna parte del mundo pues, se produce un maremoto, un terremoto, una catástrofe de cualquier tipo que requiera ayuda humanitaria. Entonces se coordina desde donde se puede nutrir esa ayuda humanitaria hacia donde se sabe que va a hacer falta esa ayuda humanitaria, ¿vale? Luego, a nivel específico de trabajo social, existe una definición internacional del trabajo social, que es la que nos proporciona la Federación Internacional del Trabajo Social. Podemos estar más o menos de acuerdo con ella, pero es la que tenemos ahora mismo vigente a nivel internacional. Se define nuestra profesión como la profesión de trabajo social, promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, si aquellas que son más específicas, más psicológicas, lo queremos decir, o más sociológicas. El trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno, por tanto, hablamos de esa interacción con el contexto y, evidentemente, nos rigen los principios de los derechos humanos y la justicia social, que entiende nuestra definición, que son fundamentales para que eso que se esté haciendo sea, concretamente, trabajo social, ¿vale? Bueno, es una definición de las que tenemos. Dentro de esa esfera internacional, los organismos más importantes de trabajo social, algunos de ellos sin querer lo hemos ya mencionado al principio, es la Federación Internacional de Trabajo Social, aquí lo tenéis escrita en castellano, las siglas, y también en inglés, International Federation of Social Work, que se crean en 1928, que en el momento de que se escribe este capítulo de este libro ya había 84 países, son más los que están, hay muchos más de 500.000 de trabajadores sociales asociados a esa federación. Vosotros cuando os colegiéis en España, es decir, tengáis el título y os vayáis a vuestro colegio de Sevilla o de la ciudad en la que vosotros encontréis, vuestro colegio de trabajo social, y os colegiéis, formaréis parte del Consejo General de Trabajo Social Español, que a su vez forma parte de esta Federación Internacional de Trabajadores Sociales del Mundo, ¿vale? Es un órgano muy importante porque es un órgano, ya hemos especificado antes, que es consultivo, igual que la IAS que hemos mencionado, consultivo de ONU. Es decir, está dentro del Consejo Económico y Social, pertenece o hay una sección que se vincula a UNICEF, a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, a ACNUR, ACNUR, ONU-SIDA, es decir, todas esas entidades que nosotros hemos mencionado antes, tenemos representación de trabajadores sociales y somos órganos a los que se nos consulta o se nos pide ayuda o asesoramiento cuando lo requieren Naciones Unidas. ¿Cuáles son los objetivos de la Federación Internacional del Trabajo Social? Hombre, la federación lo que quiere es promover la profesión del trabajo social a nivel mundial. Para ello también promover el establecimiento de organizaciones nacionales, es decir, en aquellos países donde no haya entidades asociativas profesionales de trabajo social, la FIT lo que va a hacer es promoverla, que surja y que exista.
Igualmente, ayudar a esas organizaciones de trabajadores sociales para promover la participación de los propios trabajadores sociales en su entorno o en el país en el que se encuentre y, evidentemente, finalmente, apoyar el reconocimiento del trabajo social como profesión, como disciplina a nivel mundial y a nivel reconocido socialmente, ¿vale? ¿Cuáles serían las funciones del trabajador social, nuestras funciones, que se nos reconocen por esa Federación Internacional? Pues las básicas que ya conocéis, las hemos dado en otras asignaturas, que son, evidentemente, ayudar a las personas a desarrollar capacidades que les permitan afrontar sus problemas sociales, individuales y colectivos. Recordad, no resolvemos nosotros las situaciones, sino que hacemos que aquellos que padecen esas situaciones puedan resolverlas, que es más difícil, por eso estudiamos una carrera. Promovemos la facultad de libre elección, adaptación y desarrollo social de las personas. Buscamos precisamente esa promoción de libre elección y que esa persona sea capaz de protagonizar su resolución de problemas. Promover recursos para atender necesidades de los usuarios. Muchas de las necesidades no basta con la promoción, sino que requiere determinados apoyos externos, que los vamos a llamar recursos. Nosotros somos ya un recurso humano y ya estamos trabajando en esa promoción, ¿vale? Y cuando no existen recursos, tendremos que crearlos. Facilitar información y conexiones sociales con los organismos y una rata de recursos socioeconómicos, que sería la conexión que existe entre aquellos que están en situación de necesidad y desde donde se canalizan o se dan ese tipo de ayuda o gestiones. Muchas veces una persona pobre, humilde, ni siquiera sabe que a lo mejor le corresponde o tiene derecho a una ayuda, ¿vale? Estos elementos son importantes y el trabajador social tendrá que canalizarlos. Fijaros, por ejemplo, ahora las nuevas ayudas que se van a activar para el tema del alquiler y jóvenes. Habrá jóvenes que no tengan ni idea de que tienen derecho a ayuda al alquiler o ayuda para poderse independizar, ¿vale? Pues ya el trabajador social tendría que saber conectar esos servicios de recursos con ese contexto de necesidades. Y abogar por el establecimiento de servicios y políticas sociales justas o de alternativa a los recursos económicos existentes. Muchas veces que el propio sistema es incapaz de ayudar o de dar solución a problemáticas que el propio sistema crea y que el trabajador social tendrá que buscar alternativas que no sean las mismas que se están utilizando porque están fracasando, ¿vale? Bueno, también los ámbitos de actuación profesional según la Federación Internacional de Trabajo Social, pues serían los básicos, estos que os vienen aquí. Algunos de ellos se llaman de otra manera. Por ejemplo, nosotros no hablamos nunca de tercera edad, se habla de personas mayores, personas con discapacidad, tampoco hablamos con personas con discapacidad, hablamos de personas con diversidad funcional. Ahora, el mundo del maltrato, muy importante en cualquier colectivo, mujeres, especialmente menores, especialmente mayores, no decimos tampoco ancianos, decimos personas mayores, la población reclusa o contextos que tienen que ver con la reclusión o ex-reclusión, víctimas de terrorismo, inmigración, menores en situación de exclusión social, menores y mayores, minorías étnicas, cualesquiera que sean, drogodependencias, adicciones, el mundo de las adicciones, hay muchísimas cosas. Aquí traía, por ejemplo, también incluso la ludopatía, por ejemplo. El campo de las emergencias sociales, campo de la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como veis, con esto haríamos un dibujo de todo lo que serían el trabajo social, los servicios sociales desde la esfera internacional. Si seguísemos bajando, tendríamos que hacer referencia a la esfera europea, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que en la esfera europea ya hemos dado un tema sobre tanto de política europea, política social europea, incluso políticas de cohesión internacional, ¿vale? Que son lo que estuvimos trabajando en los temas anteriores, que vendrían perfectamente aquí. Damos otro pasito y nos vamos acercando, y lo que nosotros vamos a hacer ahora es hablar precisamente de los servicios sociales y el trabajo social, pero en España, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de ello. Muy importante. Bueno, en España, en términos rasgos generales de la evolución histórica, conocéis mucho de lo que yo os voy a contar, voy un poco rápido, pero el trabajo social ha tenido una estrecha vinculación con las fuerzas religiosas. Se sabe que tiene una serie de características, sobre todo que hemos trabajado en otras asignaturas como la de orígenes del trabajo social.
pero está vinculado a la religión, está vinculado al tema de mujer, está vinculado a zonas industriales, ¿vale? Son las características no muy diferentes de otras partes del mundo, porque más o menos siguen estas reglas, ¿vale? Forma religiosa y filantrópica de actuación caritativa y obra reformista muy importante que ha vinculado a los originales y a los inicios del propio estilo del trabajo social, incluso aquellos técnicos o profesiones o maneras de entender lo social que ni siquiera eran todavía trabajadores sociales, son las aportaciones de Luis Vives. No voy a volver a entrar en ellas, algo de esto hemos trabajado, pero son aportaciones que son de mentes precaras que ya atisbaban, ¿no?, cómo tenía que ser la intervención, cómo tenía que ser individualizada, cómo tenía que ser financiada, cómo tenía que ser, ¿vale?, trabajando las urgencias, pero al mismo tiempo trabajando a largo plazo. Es decir, esas características que nos daban precisamente pensadores como Luis Vives. Técnicamente podemos hablar de un desarrollo del trabajo social, sobre todo a partir del siglo XIX, con las revoluciones industriales. El trabajo social ostenta una tendencia vinculada a la evolución de los derechos sociales, de las medidas de la política social y de desarrollo de los propios servicios sociales. Va parejo, porque además, a más se desarrollan estos campos, más se vincula en los estados y más los estados también van a reclamar. Esto es muy importante, recordar que el trabajo social no solamente va en lo público, sino también irá en lo privado, pero bueno, vamos a centrarnos en lo público, e irá vinculado al desarrollo de las políticas sociales. En 1822 os recuerdo que se crean leyes ya de establecimientos benéficos, que os dice el libro, como son los hospitales, casas de socorro, casas de maternidad, que ya llevan esta línea con técnicos o profesionales que se vinculaban al tema del trabajo social o cuasi trabajadores sociales. Muy importante las congregaciones femeninas, que eran las que en su mayoría se ocupaban de los pobres y de la asistencia social en España. Eso va a hacer que desde sus orígenes el trabajo social siempre se haya vinculado a una profesión de mujeres o vinculada a la mujer, ¿vale?, como una concepción de los sujetos principales que protagonizan el cuidado de los otros, ¿vale? Estoy simplificando mucho, pero quiero que me entendáis. Pero claro, eso va a hacer también que las figuras principales del trabajo social en su origen, no solamente en España, ya digo, esto lo hemos dado en otras asignaturas, sean mujeres. En nuestro caso, en el caso concreto español, la más importante a nivel mundial fue la figura de Concepción Arenal, que fue totalmente, absolutamente vinculada al desarrollo de la asistencia social en España profesionalizada y a los primeros trabajadores sociales. ¿Qué fue muy importante? Pues hemos dicho, va parejo a la creación de los estados de bienestar. Pues evidentemente los estados de bienestar como antesala tienen los estados de tipo social, ¿vale?, o estados que intervienen en lo social, como son, por ejemplo, ya nos vamos a 1903, la España de 1903, que creó el Instituto de Reformas Sociales. Es un órgano público que se ocupa de generar políticas sociales, que en 1908 se llamará el Instituto Nacional de Previsión, muy importante, que en 1920 se llamará el Ministerio de Trabajo. Pero son cuestiones vinculadas, ya habéis visto, primero a industria, trabajo, que son temas sociales y que terminarán siendo políticas sociales. Estos son desarrollo de las políticas sociales y servicios sociales. Esto genera un modelo de trabajo social y un tipo de trabajo social. No es el único, también está la esfera privada, ¿eh? Hubo una notable intervención del Estado. Es verdad que a más intervención del Estado en políticas sociales, también hay más demanda de profesionales y más desarrollo de la profesión. En cuanto a la formación del trabajo social en España, pues encontramos sus manifestaciones iniciales en las primeras escuelas. Bueno, ahí se os ponen algunas escuelas. En la 1937, primera escuela de formación social en San Sebastián, según esta autora, pero habrá ahí un poquito de baile con las escuelas. En Segunda República fue muy importante, ya sabéis, en España, porque hubiese colocado a España en la esfera mundial como uno de los países más avanzados socialmente, ¿vale?, tal y como estaba planificado la legislación y el desarrollo que tiene. Hay un reconocimiento de la asistencia social por parte de los movimientos obreros y del propio Estado, que generó un cambio político y social de suma importancia. Ya sabéis que a esa Segunda República, que era un Estado democrático y una democracia votada por los españoles, se le dará un golpe de Estado que causará un conflicto, en este caso provocado por el franquismo y los movimientos de tipo fascista españoles, que en ese momento pues no aceptan la democracia española y dan un golpe de Estado. Estamos hablando de la dictadura de Franco, que duró prácticamente 40 años a partir de aquí,
pero que hay una serie de movimientos como fueron o entidades que se crearon durante el conflicto o previo al conflicto, como fue por ejemplo el auxilio social, que se crea en la parte, ya sabéis que aquí hay una diferenciación en la guerra civil, la parte roja y la parte nacional, como se la venía denominando. Uno tenía el auxilio rojo y otro tenía el auxilio social. Gana la parte nacional el conflicto y se crea el auxilio social como organismo que va a trabajar o va a procurar la atención social de la población española. Va ahí también todo el movimiento de las Hijas de la Caridad, la sección femenina de Falange, recuerda, la sección femenina fascista, que tenía una sección femenina, porque son las mujeres, recordáis las etiquetas, las que tienen que cuidar, ¿vale? Las que se van a procurar la atención. En 1942 nacerá Cáritas Española y que también va a aportar en terreno de la atención social y la intervención social avances importantes en la España de la época y que todavía sigue aportando. Entre el 58 y el 67 estamos en otro periodo diferente del franquismo, no está tan vinculado a los fascismos, sino más vinculado a la Iglesia Católica con Opus Dei y con gente formada fuera de la frontera, y se crean, entre otras, políticas más específicas, más al estilo de Estado de Bienestar, que generan la propia Seguridad Social o incluso el FONA, que es el Fondo Nacional de Asistencia Social, desde que se financiaban determinadas ayudas. Durante ese tiempo, pues van a gestarse algunas ideas importantes, pero hasta que no llegue la democracia no se van a desarrollar. Si nosotros nos vamos al periodo democrático, es decir, a partir de la Constitución, recordad que el desarrollo del trabajo social y de los servicios sociales se gesta en un estado de las autonomías. ¿Eso qué significa? Pues fijaros, la Constitución española marca que, bueno, hay que dar atención a los servicios sociales, no servicios sociales, asistencia social a la población, pero la marca de manera diferida. Es decir, lo que viene a decir es que hay una delegación de eso que llamamos asistencia social en la Constitución española, que nosotros hoy día llamaríamos servicios sociales, a las comunidades autónomas, concretamente en el artículo 148.1.20, ¿vale? Ahí es donde se transfiere a las comunidades autónomas el desarrollo aquí lo tenéis, aquí abajo, ¿vale? A las comunidades autónomas las competencias en materia no de servicios sociales, eso no es correcto, en la Constitución no se habla de servicios sociales solamente en el artículo 50, aquí se habla de asistencia social, ¿vale? Pero como veis, hay un montón de otros derechos sociales, familia, protección social de los niños, de los trabajadores, integración en la comunidad, en la comunidad de referencia se refiere, personas con discapacidad, el tema de las personas mayores, artículo 50, y otras más que vinculan acciones que tienen que ver con el trabajo social y con los servicios sociales. Pero como digo, eso hace que un entorno distinto, ¿vale? No es como el sanitario, si no tenemos una ley general de servicios sociales ni unas directrices generales de servicios sociales. A lo más que llegamos es a crear un plan nacional que se llama un plan concertado de prestaciones básicas en materia de servicios sociales, famoso plan concertado del año 1988, que estableció las líneas básicas que habría que dar de servicios sociales comunitarios en todo el territorio español y que incluso establece cómo se tienen que financiar, ¿vale? En manera tripartita. A partir de ahí se crearon algunos otros planes, como los planes gerontológicos, plan de acción para las personas con discapacidad y otros, pero son los estatutos de autonomía que tienen transferidas esas competencias los que lo desarrollan y crean sus propias leyes, ¿vale? Van a crear leyes autonómicas de servicios sociales que son las que van a protagonizar todo el desarrollo y los ejes fundamentales de desarrollo de servicios sociales. Si os dais cuenta, no estoy hablando de trabajo social, ni el libro, ¿vale? Se está hablando de desarrollo de los servicios sociales, pero para que se entienda el contexto. También será muy importante algunas otras leyes, no solamente la Constitución, las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas. Andalucía tiene dos ya, la segunda, tened cuidado, y incluso las leyes de base de régimen local, aquí os la pone como que es la fundamental ahora mismo. Ya la ley de base de régimen local también ha cambiado, pero básicamente lo que viene a establecer es una distinción de prestación de servicios sociales a niveles locales entre poblaciones de más o menos de 20.000 habitantes, entre otras, ¿no? ¿Eso qué significa? Que las poblaciones de más de 20.000 habitantes, sus servicios sociales comunitarios los gestionan y los ejecutan ellos con la financiación tripartita, Estado, comunidad autónoma y corporación local o ayuntamiento, mientras que en aquellas poblaciones de menos de 20.000 habitantes es la Diputación
¿vale? La que contrata sus servicios de trabajadores sociales, manda allí los trabajadores sociales, vais viendo, un poco para que veáis cómo se articulan, pero que garantizaría en esos ayuntamientos más pequeños o zonas, ¿vale? Que haya trabajadores sociales. Ya digo, es la Diputación la que ejercería. Bueno, así a grosso modo, estas son las características que tiene el trabajo social y los servicios sociales, pero muy a grosso modo, en España, ¿vale? Espero haberos servido de orientación. Es lo último, ya hemos terminado. Os mando desde aquí mucho apoyo, mucha fuerza y que tengáis un fantástico examen y unas mejores calificaciones, ¿vale? Me despido cordialmente. Hasta luego. Adiós.